Médica, hoy miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina. Vamos a estar hablando sobre angina de pecho. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer, puede llamarnos al 809-682-9850 o a través de la línea internacional 833-380-0062. Además, tiene la opción de ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntas. En el día de ayer nos escribía Nancy de los Santos, estuvo muy pendiente al tema de ayer y ella decía, se me quemó la comida porque los estaba escuchando. Pues estaba muy pendiente. Un saludo especial a Nancy porque hoy ella también está en sintonía como de costumbre y nos escribe en sintonía, espero que hoy no se me queme la comida. Así que Nancy, que tu comida te quede buena hoy. Bájale el fuego a la pero que sigas pendiente al tema. Buenos días, doctor Ángel González Medina. Buenos días, Lizania. Buenos días, Rafael Montero de nuevo. Nada, aquí estamos en el día de hoy para hablar sobre un tema sumamente interesante, no solamente para la población, sino también para los médicos en sentido general, porque es una condición clínica, la angina de pecho, como se define, que hay que tratar de establecer su diagnóstico para prevenir daños que pueden ser la muerte, incluyendo la muerte súbita. Angina, en la historia de la medicina se registra que antes lo que era, cuando había algún proceso, sobre todo dolor e inflamación, especialmente en la región debajo del mentón, es decir, en el cuello, se llamaba angina. Y obviamente se conoce la llamada angina de Vincent, la angina de Ludwig, que estaban relacionadas con procesos de infecciones del piso de la lengua o con otros procesos inflamatorios, ¿verdad? Y por allá por los años 1800 y tanto, pues se describió por primera vez la llamada angina de pecho. Hay que recordar que la enfermedad cardiovascular en esos años no tenía la prevalencia que tiene hoy, no se conocía tanto, pero fue descrita como tal. Angina de pecho, angina de Heberden, que fue el autor que la describió, como un dolor muy característico. Y es un dolor en el pecho, en el centro del pecho, aunque no necesariamente. Es un dolor en el centro del pecho, en la región externar o en el hemitórax izquierdo. Y tiene la característica de que es un dolor que se puede irradiar desde esas áreas hasta el brazo izquierdo o al hombro izquierdo o a ambas partes, a la espalda, al cuello, a la mandíbula e incluso al brazo derecho. Y a veces ocurrir exclusivamente del lado derecho. Es raro, pero puede ocurrir. Entonces es una manifestación clínica. Entonces, de ahí la importancia de que el diagnóstico es clínico, de entrada. Es clínico. De entrada. Aunque después claro, se hagan usted otros tiene que estudios. documentar y hacer otro estudio. Y por supuesto, son muchos los pacientes que se quejan de un dolor en el pecho, pero este es un dolor característico, que se define como un dolor opresivo, como si tuviera un bloque pegado en verdad en el pecho o la pata de un buey o de un caballo, y que incluso crea cierto grado de dificultad para respirar, que ocurre específicamente esa llamada angina de pecho o angina de esfuerzo, que entraremos ahorita en la clasificación, ¿sí? Porque fue la primera que se definió por ser la angina de esfuerzo. Es decir, que es precipitada por un esfuerzo físico que determina un aumento del trabajo cardíaco y por tanto una disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias al músculo cardíaco. Dolor que es precipitado por un esfuerzo o su equivalente, y ahorita hablaremos también de eso. Y sobre todo que mejora con el reposo. Unos minutos después, o la administración de aquella famosa pastillita debajo de la lengua que es la nitroglicerina o derivados de la nitroglicerina, que puede acompañarse de otras manifestaciones clínicas como la sensación de náuseas, mareo, palpitaciones, ya hablé de la dificultad respiratoria, y por supuesto sudoración fría. Sí, le entra un sudor frío a las personas porque el corazón declina y tiende a bajar la presión arterial. Es una señal de alarma entonces, la angina, claro, de que algo está pasando en nuestro sistema cardiovascular. Seguro. Y obviamente hay diferentes tipos de angina relacionadas con el problema de la disminución del flujo a través de las arterias. Está la angina de esfuerzo, que es, vamos a decir, la manifestación
de la enfermedad arterial coronaria típica de la enfermedad crónica. Es decir, que ocurre porque el paciente hace un esfuerzo y viene a consulta varios días después, cuando esto se ha repetido o ha ocurrido por primera vez, al subir una cuesta, al subir una escalera. Pero mucho cuidado, porque cuando esto ocurre la primera vez, puede ser la llamada angina inestable. ¿Por qué? Angina inestable. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la angina de esfuerzo hoy se le llama angina estable. ¿Por qué? Porque se mantiene estable. Es decir, solamente ocurre si usted hace un esfuerzo físico o se somete a una condición que pudiera ser equivalente a un esfuerzo físico, es decir, un aumento de la temperatura, una anemia aguda en la que el corazón tiene que trabajar más rápido y es como si estuviera haciendo un esfuerzo. Por supuesto, esa angina es estable porque solamente va a ocurrir y no está asociada con un evento cardiovascular agudo, sino que hay una manifestación, pero el paciente se mejora sin tener consecuencias. La angina inestable es diferente. Era lo que antes llamábamos angina preinfarto, que ahora se llama angina inestable. ¿Por qué? Porque usted no sabe hacia dónde va a evolucionar, si se va a estabilizar o si va a evolucionar a un evento coronario agudo más importante. Entonces, esto es importante porque la connotación clínica es muy diferente. Sí. Una angina inestable es un paciente que tiene que ir a hospitalización. Es más, se ha dicho muchas veces que si yo tengo un paciente con un infarto en la unidad coronaria, bueno, una unidad de cuidado intensivo, y me llega una angina inestable, es mejor yo desocupar esa cama que tengo con el paciente infarto, que ya lo tengo controlado, a menos que esté ya con un evento, y darle esa cama que tiene una angina inestable, porque yo no sé lo que va a pasar en las próximas horas, a pesar de hacer todo el tratamiento posible para evitar una complicación. Entonces, pero más allá, el paciente que tiene una angina estable por primera vez o muy recientemente, tenemos que manejarlo como una angina inestable hasta que se demuestre lo contrario. Mire qué importante que usted mencione eso, doctor, porque hay gente que no le presta mucha atención. Ay, tengo un dolorcito de pecho, eso quizás es muscular, quizás es emocional y no van en busca de esa atención. Correcto. Y este paciente se puede complicar y entonces, de acuerdo a lo que usted acaba ¿qué ocurre? De comentar. Que ese paciente no tome, porque se le quitó, no le ha vuelto y viene un evento mayor. Hay un caso muy conocido de una persona muy conocida hace unos años, sociólogo, ¿verdad?, que él caminaba todos los días con su perrita por Gasco, se iba hasta allá, hasta la Máximo Gómez, y ese día tuvo dolor en el pecho. Un poquito de sudoración fría, se mejoró, regresa a su casa para ir al médico en la tarde. Todavía lo están esperando. No regresó. Debutó con una angina inestable. Por eso, yo le pongo siempre ese ejemplo a los estudiantes. Y siempre con un poco de cómico, ¿verdad? O sea, y yo digo, Juan Come Frío viene de Cristo Rey, él vende dulces de coco en la Máximo Gómez con 27 de febrero todos los días. Y de repente, hoy en la mañana, cuando él venía caminando, sobre todo en esta época de calor, resulta que cuando él llega a la Peña Valle ya no puede más. Siente una presión en el pecho, sensación de dificultad para respirar y hasta palpitaciones. Y se siente en la acera, se le quita el dolor. Pero él decide que va a ir mañana al hospital. Y puede ser que ese primer ataque de angina sea su angina inestable, que ya no regrese más, ni siquiera a la vida. Porque cuando le vuelva a dar en las próximas horas al hacer un esfuerzo similar, ¿por qué le llamamos angina inestable? Porque se ha producido una ruptura de una placa que está obstruyendo un vaso y que por tanto está dinámica. Y ahí se pueden pegar las plaquetas y terminar con un evento cardiovascular, porque el vaso, al romperse esa placa, hace espasmo también, y si el espasmo duradero, el paciente se infarta. Por eso cuando vamos al cateterismo, muchas veces esos pacientes tienen, el trombo se ha ido o la arteria está abierta. Y dice, ¿qué pasó? Bueno, es que el trombo se fue porque hubo un trombo agudo, que es lo que probablemente ha estado ocurriendo en muchos pacientes que tuvieron COVID, que quedaron con un estado protrombótico porque hubo inflamación vascular. Y ahora estamos viendo mucho infarto en gente que tuvo COVID como consecuencia de eso. Fruto de que no sabían que tenía un estado protrombótico, porque como enfermedad nueva, muchos médicos no han orientado a los pacientes de tal manera que deben seguirse durante un tiempo para ver si tienen una condición que le afecte
de tal manera que pueda producirle la muerte. Ese estado protrombótico, ¿cómo nosotros podemos comenzar a identificar que podemos tener alguna situación que nos puede estar La forma más sencilla, si usted tuvo COVID, usted se puede hacer la prueba más común conocida, que es el dímero D, o que aunque es más para trombosis venosa, pero si usted tiene un estado protrombótico y tiene enfermedad inflamatoria de sus vasos, entonces puede tener fibrinógeno alto, o puede tener otras biomarcadores que el médico debe saber para mandarlos a hacer y ver qué está pasando con ese paciente. Entonces, doctor, el tema de las emociones, me gustaría que pudiéramos abarcar esta parte, porque a veces la gente coge un pique, en buen dominicano, y le da un dolor de pecho, o tiene una emoción muy fuerte y le da un dolor de pecho. ¿Se podría relacionar la angina de pecho con eventos emocionales fuertes? Claro que sí. Muerte de un familiar muy querido, sobre todo muertes inesperadas, o muertes que aunque son esperadas, pues no todo el mundo está preparado para recibir el que se le muere su madre, su padre, su hermano, un hijo. Son cosas muy fuertes y a veces hasta una emoción, no solamente de una noticia desagradable, noticias agradables, un juego de pelota, crea una emoción tan fuerte que eso acelera el trabajo cardíaco y se están dando probablemente las condiciones por algunos otros factores que muchas veces desconocemos, que ese paciente está al borde de tener un evento. Fíjate, las emociones muy fuertes pueden ser una condición considerada como un equivalente de un esfuerzo. Okay. Como yo dije también, una arritmia o una anemia aguda importante o una infección importante que esté demandando con una fiebre, una temperatura muy elevada, que todos sabemos que eso causa que el corazón comience a latir más rápido porque el organismo está en un estado de hipermetabolismo, es decir, de superutilización de sus defensas y por tanto puede ocurrir este evento. Un aspecto importante cuando hablamos de clasificación de angina, tenemos también la llamada angina vasoespástica o angina variante, que es diferente. Esta no se debe a una obstrucción de un vaso, sino que ocurre como consecuencia del espasmo vascular, que se ve más frecuente en mujeres. Y esta es un poquito más difícil de diagnosticar porque tú tienes que hacer un electrocardiograma en ese momento. Y aparece una alteración en el electrocardiograma, se aparece como una elevación de una curva en el electrocardiograma que desaparece tan pronto termina el dolor. Pero además, esta angina vasoespástica a veces acompaña a la obstrucción. Y por eso hay pacientes que llegan a la emergencia, le hacemos un electrocardiograma, creemos que tiene un infarto, a los 5 minutos se le quita el dolor, a los 10 minutos hacemos un electrocardiograma y vemos que hay otro sustrato. Entonces no era un infarto, sino que el paciente estaba haciendo un vasoespasmo asociado. Y entonces eso es importante para la diferencia del tratamiento, inclusive porque la angina inestable tiene un tratamiento muy parecido al del infarto. Es exactamente igual. La única diferencia es que el infarto tú lo puedes intervenir de una vez, la angina inestable tú puedes dar chances, si te mejora, a ponerlo en condiciones para intervenirlo. Un aspecto muy importante a recordar es que también existe la llamada isquemia miocárdica silenciosa. Es decir, es el paciente que se expone a un esfuerzo o cualquier otro tipo de condición y no tiene manifestación clínica. Ahí entra un grupo de pacientes especiales que son los diabéticos, que tienen neuropatía y el umbral del dolor se hace más alto. Más alto, entonces el paciente no percibe dolor, sino que tiene que ser algo más importante. A veces entonces lo que se manifiesta es con una sudoración fría o con dificultad respiratoria. Entonces cuando tú tienes un paciente que durante un esfuerzo que él hacía comúnmente y que ahora les causa dificultad respiratoria o se pone un sudoroso frío, es muy sospechoso de que tenga una enfermedad coronaria que no le podemos llamar silenciosa, pero que es atípica. Como también está la angina atípica. O sea, la angina atípica es con el esfuerzo, con la emoción, pero que el dolor es punzante, por ejemplo, o que tiene una palpitación, o que tiene otro tipo de molestia. Entonces se manifiesta no con dolor, sino atípica. Entonces, si yo estoy haciendo, tengo una rutina de vida,
Vivo en una cuarta planta, subo no tengo elevador en el edificio, subo regularmente mi escalera y un día, subiendo la escalera, llegando con la compra al supermercado, siento un dolor en el pecho, un dolorcito, me dio un dolorcito, subí la escalera, nunca me ha dado, y me dio ese dolorcito. ¿Qué tengo que hacer entonces? No, debe acudir al médico lo más pronto posible, porque... Solo me dio el dolor, no tengo ninguna de las otras no tiene más manifestaciones, nada. el dolorcito. Bueno, tengo un paciente que precisamente lo vi ayer o antes de ayer. Ese paciente es el ejemplo de lo que tú me acabas de decir, un joven de 39 años, diabético, porque todo va relacionado también con la clínica. Sí. O sea, ¿qué otras condiciones favorecen que ese paciente desarrolle enfermedad coronaria? Tenía 39 años en ese momento y él subió la compra con una niña cargada que tenía de año y medio en ese momento. Y claro, tuvo dolor, el dolor fue más intenso. Lo llevaron eso fue los Alcarrizos. El 911 lo trasladó porque me llamaron y lo trasladaron al centro donde yo trabajo. Y llegó con ese dolor intenso, pero con cambios muy tenues en el electrocardiograma, obviamente. Angina inestable. Inclusive lo estábamos preparando porque tenía un aumento de la frecuencia cardíaca inexplicable, que a pesar del tratamiento seguía con ella alta. Diabético, una anemia muy importante, entonces queríamos definir bien las cosas y ponerlo en condiciones para intervenirlo. ¿Y qué pasó 14 horas después? Que este muchacho seguía, él decía, estoy mejor, pero todavía no me siento bien. Entonces decidimos intervenirlo. Y hubo que ponerle 3 stents, en vez de 1, 3. En una sola arteria. La importancia tenía de una ir lesión en busca larga, de esa atención. tenía una lesión larga, muy severa, y se mantenía ahí mordiendo. Y si lo dejamos ahí, se nos hubiese infartado con todo el tratamiento. Entonces, eso es muy importante. Claro. ¿Qué puede pasar? Que tú vayas a verme 3 o 4 horas después de eso y resulta que yo no encuentro nada. Entonces yo tengo que decirte, claro, si tú eres un paciente diabético y tienes más factores de riesgo, incluyendo la edad, fumador, hipertenso, fulano, mira, si tú no te puedes ingresar, debemos hacer algo, que debemos descartar esto. Hoy tenemos herramientas, ok, no está accesible a todo el mundo, pero recuerdo una persona muy importante del país que llegó así a un centro médico nuestro del país y le hicieron una angiotomografía y tenía 3 vasos tapados. Y hubo que operarlo al otro día. Al otro día hubo que operarlo, porque primero no eran lesiones, inclusive, que eran accesibles, que había que hacerle cirugía. O sea que eso de esa angina, ese dolorcito de pecho, esa penita, como dice la gente, no es tan sencillo. Si No. usted ha presentado este tipo de manifestación, les exhortamos a buscar atención y hoy usted puede llamarnos y contarnos cuál ha sido su experiencia para que el doctor pueda darle las recomendaciones del lugar. Las líneas de contacto 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y en nuestro canal en YouTube puede dejarnos sus preguntas en el chat y nosotros estaremos pendientes. ¿Tiene una acotación, doctor? Sí, por supuesto. Hay múltiples condiciones clínicas que pueden producir un dolor a nivel torácico. Vamos a hablar de esas condiciones, incluyendo algunas que producen dolor parecido. Vamos a ver cuáles son en un momento. Vamos a darle chance a la gente. Buenos días. Buenos días, Cátedra Médica. ¿Cómo se llama la patología? Donde el corazón, las palpitaciones son normales, 80 por minuto o menos, pero son fuertes. ¿Cómo se llama esa patología? No, fíjate, realmente cuando eso ocurre, habría que ver, porque una cosa son las palpitaciones fuertes, otra cosa son las palpitaciones rápidas. Entonces muchas veces uno tiene que interrogar bien al paciente de qué se trata. Son rápidas, son irregulares, es a veces que aparecen fuertes. Entonces no hay una patología en sí, sino que puede corresponder... Esa palpitación es lo que la gente le llama comúnmente... Tengo una taquicardia. Taquicardia, correcto. Pero taquicardia tiene que ser con una frecuencia más allá de lo que permite el corazón en reposo. Sí. O sea, 60 a 100 latidos por minuto. Claro, hay personas atletas o muy entrenados físicamente que tienen frecuencia por debajo de 60. O personas también que son muy ansiosos, muy hiperactivos y la frecuencia puede llegar a 110, 120. Son las personas que sudan mucho las manos, que siempre están muy nerviosos.
Entonces, pero sabemos que esos pacientes, eso tiene un efecto deleterio tarde o temprano. O sea que no es normal que un paciente tenga una frecuencia elevada. Eso tiene su aspecto negativo a largo plazo. Vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, adelante. Señores, bueno, saludo al equipo y sobre Hola, todo Albert. a mi querido doctor González. Por poco cierro el teléfono, porque casi responde a la pregunta que yo tenía ahora. Pero ya que estaba abierta, pues la voy a hacer. Sí, adelante. Sí, yo entiendo que realmente toda acción que demanda, ya sea psíquica o física, que demanda actividad cardíaca, puede producir este evento, pienso yo. Correcto, así Pero, es. querido doctor, fíjese, en otros países desarrollados por aquí, por ejemplo, la atención primaria es innegociable. Aquí para todo te piden esporádicamente un examen físico, ya sea para fines académicos, ya sea para fines laborales, para fines deportivos, para todo un examen físico. Aquí a través del examen físico de la atención primaria, pues se pueden detectar ciertos factores o ciertos elementos que le dicen al médico primario que tiene que referir al paciente. En este caso, un paciente aparentemente sano, entre comillas, porque nadie está sano 100% nunca, que no tenga ningún tipo de sintomatología, ni signos ni síntomas, va a acudir a un examen físico rutinario. Puede a través de ese examen físico, es decir, a través de un electro o a través de alguna serie de evaluaciones, que el médico primario detecte algún indicio de que ese paciente puede sufrir específicamente de angina de pecho en un futuro y referirlo, ¿hay algún signo, síntoma o alguna idea en el electro que le diga, mira, yo te voy a tener que referir a un cardiólogo? ¿Pero por qué? Si yo no siento nada, que esto y que lo otro. ¿Hay algún elemento que le diga que te voy a referir a cardiología independientemente a que el paciente no sienta nada? Antes de eso, antes de la respuesta, al doctor Rodríguez Monegro, que el doctor Bolívar Matos le manda un saludo efusivo. Ya Que lo quiere escuchó mucho. por ahí. De San Juan. Lo sigo escuchando. Ya, gracias, Albert. Adelante, doctor. Bueno, mira, muy interesante tu intervención. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es la falta de historial clínico. Yo creo que hay que volver a insistir sobre esto en el entrenamiento de nuestros estudiantes, insistir mucho en el médico, porque uno de los grandes problemas de ese examen físico que tú dices que le piden a los pacientes, que muchas veces es un certificado médico, y que la población, por eso es que hay que educar a la población, lo que van es y te llaman, doctor, yo quiero que usted le pueda resolver el problema a un hijo mío que se va a inscribir en la universidad o a la escuela y que le están pidiendo un certificado médico. Y la mayoría, para no decir el 100% de esos certificados, son certificados complacientes. Sí. En un niño que puede tener una patología y eso después causarle problemas en la escuela. Y lo mismo ocurre también con algunas personas que van a un empleo. La persona tiene que someterse a un verdadero examen. Ahora, ese examen implica una buena evaluación clínica. No es una evaluación cualquiera. Por ejemplo, si yo encuentro que un paciente tiene un primer ruido aumentado, ya eso me puede decir a mí que puede tener una patología, aunque sea solamente eso. Y tú vas a decir, bueno, pero un cardiólogo. Sí, pero cuando yo fui estudiante a mí me lo enseñaron y yo lo buscaba. Y cuando fui médico en general lo buscaba. Entonces, tenemos que volver al principio. La tecnología es maravillosa, pero es un complemento importantísimo, pero no es lo único. Para usar bien la tecnología también tenemos que tener una buena evaluación clínica y un buen soporte clínico. Por ejemplo, yo puedo detectar, no ese primer ruido, un sonido de chasquido entre los dos ruidos, no. Eso no es normal. O un desdoblamiento fijo de un segundo ruido. Eso ya implica una patología. Entonces implica, por eso yo le digo a mis estudiantes, la evaluación cardiovascular hoy día implica el electrocardiograma, la radiografía de tórax y hasta un ecocardiograma. Porque tú puedes tener hasta un tumorcito pequeño dentro de una cavidad cardíaca y no está produciendo ningún síntoma ni ninguna manifestación crítica. Ahora, vamos a la realidad de lo que me pregunta. Claro, si yo encuentro un segundo ruido muy intenso, bueno, puede tener una patología. O un cuarto ruido. ¿Y por qué tiene un cuarto ruido? Y yo te explico esto porque son de las cosas que yo vivo constantemente. ¿Cómo es posible que un paciente que tiene datos de insuficiencia cardíaca y cuando yo lo oculto y ese paciente lo trata como insuficiencia cardíaca y el ecocardiografista dice que tiene una cardiopatía isquémica, que no puede decir eso, él puede sugerir que probablemente sea por eso o por la hipertensión que tiene la paciente. Hipertensión que no era hipertensión real, ¿de acuerdo? El paciente, cuando yo lo oculté, simplemente ponerle el estetoscopio,
el diagnóstico cambió. Doble lesión aórtica, lo que tenía una severa estenosis aórtica con insuficiencia aórtica, que probablemente era insuficiencia aórtica primero, y por eso la presión estaba alta, por la insuficiencia aórtica, y el paciente no era hipertenso. Entonces, yo creo que sí que podemos detectar, no solamente en la clínica, sino también en el electrocardiograma. Hay pacientes que han ido a hacerse un chequeo y tienen un electrocardiograma completamente anormal, y de ahí han terminado en una sala de cateterismo y en cirugía. Entonces, sí, no es un simple examen físico, sino que tiene que ser hecho con conciencia. No quiero decir que uno sea el único que haga esto, pero debemos hacer un buen examen físico sin volvernos locos. Porque ahora lo que hacemos es que cuando nos llega un paciente, un Holter, un mapa, unos Doppler de carótida, entonces eso está bien, siempre y cuando sea un paciente que tiene un riesgo cardiovascular X o antecedentes familiares que lo exponen a la probabilidad de un evento cardiovascular. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos en Cátedra Médica hablando con el doctor Ángel González Medina. Tenemos el chat en el canal en YouTube lleno de preguntas, doctor, así que a la vuelta vamos a seguir con la gente para que usted no se quede con ninguna duda en el programa del día de hoy. No le cambie.